Estimados participantes, muy buenas noches. Darles la bienvenida a todos ustedes a este quinto día del workshop virtual denominado Criterios Geológicos para la Exploración de Depósitos Minerales. Antes de empezar, quisiéramos pedirles a todos los que estamos dentro de la plataforma de Zoom mantener nuestros micrófonos apagados y nuestras cámaras para no tener inconvenientes durante la exposición. Agradecerles a todos ustedes por su participación y de igual manera agradecer a todos los ingenieros que nos están apoyando en la realización de este evento. También queremos agradecer al capítulo de Ingenieros Geólogos de Cajamarca que nos está apoyando en la realización de este evento. También recordarles que las grabaciones de los días anteriores ya están dentro de nuestra página web y pueden revisarla en el momento que ustedes deseen. Si tienen problemas con sus usuarios o contraseñas, nos escriben para ayudarles a solucionarlo. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del ingeniero Iván Becerra Vázquez, quien nos hablará acerca de los fundamentos de la geología estructural y cuál es el beneficio del análisis microtectónico. El ingeniero Iván Becerra es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Cajamarca, con experiencia en geología regional, mapeo geológico e hidrogeología, y ha participado en diversas campañas de exploración brownfield, desempeñándose como geólogo de exploraciones. Ha trabajado en diversos proyectos como Antamina, Xalipayco y otros, y actualmente se desempeña en el área de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, además de ser parte del equipo de geólogos encargados de realizar la Carta Geológica Nacional del 1 al 50.000. Antes de empezar la ponencia, recordarles que las preguntas que vayamos haciendo en el transcurso de la ponencia las podemos hacer a través del chat. Y los que estamos viendo la retransmisión de la charla en nuestra página web, podemos usar el foro que tenemos habilitado debajo. Sin nada más que decir, le doy pase al ingeniero Iván. Ingeniero Iván, buenas noches, no sé si me escucha. Buenas noches César, buenas noches con todos. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dejar de compartir para que pueda proyectar su pantalla. Muchas gracias y empiece cuando usted desee. Perfecto. Bueno, primero agradecer la magnífica presentación de César, agradecer también la invitación de CWC Consultores y agradecer a toda la comunidad geológica presente en esta noche. Bueno, esta noche presentaremos el tema sobre fundamentos de geología estructural y sus beneficios del análisis microtectónico, presentando como caso práctico el estudio y análisis microtectónico que se hizo en la cuenca Arequipa para la región de Tacna. Gran parte de esta información correspondió al proyecto GR41A del área de geología regional del INGEMET, en convenio con el FONDECIT, el Fondo Nacional de Investigación, el cual estaba liderado por el doctor Aldo Albán de la Cruz, y con apoyo de reconocidos geólogos, como lo son el ingeniero Javier Jacay, la doctora Miriam Mamani, el ingeniero Rildo Rodríguez, el ingeniero Elvis Sánchez y la ingeniera Alexandra Benítez, ¿no? Quienes fueron parte del proyecto cofinanciado entre INGEMET Fondesit en los años 2015-2016. Bueno, básicamente la geología estructural es una rama de las ciencias geológicas que se dedica a estudiar la corteza terrestre, sus estructuras y su relación entre las rocas que contienen a estas estructuras. Es decir, también estudian la geometría y posición, cómo se manifiestan en la superficie. Es importante también mencionar la diferencia con otras disciplinas, como son la tectónica, la geotectónica, que generalmente a veces lo confundimos. Entonces es importante diferenciarlas porque estas disciplinas difieren en escala, digamos, ¿no? Básicamente en escala de trabajo. Bueno, decimos que los pilares de la geología son la geología estructural y la estratigrafía. Muchos geólogos lo consideran de esta manera. Es decir, estas dos disciplinas forman parte de la línea base de cualquier proyecto o cualquier estudio de geología, obviamente sin desmerecer la importancia de las demás ramas.
Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algún trabajo, alguna consultoría en hidrogeología, la geología estructural es fundamental, porque básicamente las estructuras juegan un rol muy importante en el control de los afloramientos y exposición de los cuerpos de agua, tanto en la superficie y en el subsuelo. Asimismo, también conocer la estratigrafía, el tipo de roca, nos ayuda también a saber, ¿no? En qué tipo de roca nosotros podemos encontrar esta agua. Entonces, estas dos ramas de la geología casi siempre las vamos a encontrar interactuando con las demás geociencias. Bueno, es importante antes de ejecutar cualquier proyecto o estudio, empaparse de literatura referente al tema, ¿no? A la geología estructural. También ver, analizar estudios previos para tener un mejor panorama, digamos, ¿no? De lo que vamos a ver en campo. Y también vamos a tener un mejor y adecuado criterio al momento de analizar, procesar e interpretar los resultados de campo. Es un libro clásico que les puedo recomendar, es el libro de Geología Estructural de Håkon Fossen, de la versión 2010. Existen bastantes términos, terminología en cuanto a geología estructural se habla. Generalmente usamos términos en inglés porque aparentemente suena un poco más atractivo, pero decirles que casi todos esos términos tienen su equivalente en el español. Entonces, esa relación de términos que ustedes pueden ver en la imagen eh, son términos que se usan, que siempre lo vamos a ver cuando hablamos de geología estructural. Por ejemplo, esfuerzo, deformación, orientación, cisalia, rotación, buzamiento, dirección de buzamiento, etcétera, nos va a permitir y nos va a ayudar también a familiarizarnos, ¿no? con la geología estructural. Entonces vamos a ver acá algunas bases teóricas, algunos conceptos y terminología básica. Los elementos básicos para entender nosotros la geología estructural es el esfuerzo o fuerza, que puede ser una fuerza simple, una fuerza compuesta tensional, una fuerza compuesta compresiva, una fuerza de cupla o una fuerza torsional, ¿no? Esto básicamente obedece a una causa efecto, ¿no? Es decir, si tenemos un cuerpo en la naturaleza que puede ser un cuerpo rocoso, que al ser afectado por un esfuerzo, esto nos va a originar una deformación. Entonces, como podemos observar, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha. Entonces, nosotros, al hablar de esfuerzos, básicamente existen tres grandes campos de esfuerzos, que son los esfuerzos tensionales, los esfuerzos compresivos y los esfuerzos de cisalia, que a su vez originan diferentes tipos de deformaciones. Tenemos las deformaciones dúctiles, lo que comúnmente nosotros conocemos como plegamientos, y tenemos las deformaciones frágiles, lo que conocemos como fallas y fracturas, básicamente. Es importante aclarar que existe una relación directamente proporcional, tanto entre esfuerzo y deformación, es decir, mientras el esfuerzo crece, la deformación aumenta, es una relación directa. Entonces siempre va a existir también un punto de ruptura, ¿no? Que va a diferenciar, que va a separar lo dúctil de lo frágil. Bueno, aquí podemos ver en esta figura izquierda, podemos ver la relación entre esfuerzo y deformación. Si bien es cierto, un esfuerzo compresivo nos genera un anticlinal como deformación, pero si este esfuerzo persiste o aumenta, la roca va a fallar y lo que se va a generar es una estructura, es decir, una falla de tipo inversa. Entonces, de la misma manera, con el mismo principio, si tenemos nosotros un esfuerzo distensivo, en una primera instancia nos va a generar un sinclinal como deformación. Ahora, si este esfuerzo persiste, la roca falla y se genera una falla normal, ¿no? Podemos ver aquí en la imagen derecha algunos ejemplos, ¿no?
de esfuerzo versus deformación. Lo que les decía al inicio es una relación de causa-efecto, básicamente. Entonces, como les comenté al inicio también, dentro de la terminología básica estructural es importante tener claras las definiciones y conceptos de los elementos, ¿no? De las estructuras, ya sea en fallas, como estructuras frágiles, y en plegamientos, como estructuras dúctiles, de tipo dúctil, ¿no? Es importante entonces conocer, saber el concepto, la definición de cada uno de estos elementos. Disculpen. Teóricamente, nosotros tenemos tres grandes grupos de fallas, ¿no? Pero en la realidad es distinta. Como ustedes saben, en geología una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? En cuanto a fallas, nosotros tenemos aquí las más comunes, por así decirlo. Por ejemplo, les muestro en este gráfico, ¿no? Tenemos una falla normal, tenemos una falla inversa, una falla de rumbo, tenemos una falla lístrica, un cabalgamiento, que básicamente es una falla inversa, pero de muy, muy bajo ángulo, y tenemos también una falla rotacional, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Estas estructuras, por ejemplo, dentro de una evaluación metalogenética, son importantes porque constituyen uno de los elementos indispensables para la generación de yacimientos minerales. Entonces, al igual que el agua, la temperatura, la roca favorable, la fuente de metales, la estructura, digamos, va a servir como conducto para que exista o se genere un yacimiento mineral. Entonces, he aquí la importancia, ¿no? de la geología estructural. Como les decía al inicio, varios geólogos consideran como pilares, como columna vertebral, estas dos ramas, que es la geología estructural y la estratigrafía. Entonces, aquí les estoy dando una razón de ser de la importancia de la geología estructural, ¿no? Bueno, para todo trabajo que hagamos necesitamos realizar una caracterización estructural. Y para ello nosotros tenemos básicamente tres etapas propuestas por Martínez en el 2003 en su libro de Geología Estructural. Tenemos un análisis descriptivo que básicamente consiste en observar y describir las estructuras que encontramos en campo. Tenemos un análisis cinemático. En el caso de las fallas es determinar el movimiento o el tipo de movimiento o cinemática de esta falla, ¿no? Ya sean normales, sean inversas, sean dextrales, sinestrales o compuestas. Entonces, luego tenemos el análisis dinámico, que es un poco más, es un poco más amplio en realidad esta etapa, porque aquí se requiere ya, digamos, conocimientos un poco más profundos en cuanto a geología estructural. Y esta también es la etapa donde se interpreta, se reconstruye eventos de deformación en cuanto al tiempo geológico. Bueno, dentro de los esfuerzos puros, digamos, que existen en la naturaleza, tenemos aquí tres, que ya los conocemos: los esfuerzos distensivos, los esfuerzos de cizalla y los esfuerzos compresivos, ¿no? Son esfuerzos puros que generalmente no se ven en la naturaleza. Pero también surgen nuevos esfuerzos combinados, que son los que se manifiestan en campo y los que podemos observar, los que podemos medir en terreno, ¿no? Por ejemplo, al interactuar la extensión con la cizalla, nosotros lo que vamos a generar acá es un campo de esfuerzos de transtensión o esfuerzos transtensivos, mientras que al interactuar un esfuerzo compresivo con un esfuerzo de cizalla, lo que se va a generar es un campo de esfuerzos transtensivos, o la transtensión que se conoce, ¿no? Este es un modelo teórico propuesto por Håkon Fossen en 2010. Entonces, de la misma manera también nosotros tenemos una clasificación andersoniana propuesta por Anderson en 1951, que ha sido tomada esta imagen en el libro de Fosse en 2010.
Entonces, esta clasificación andersoniana básicamente nos muestra los tres grandes grupos de fallas, ¿no? Relacionados también a sus respectivos esfuerzos, relacionados a su vez a los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2, sigma 3, y también según su estereografía, también se puede ver, se puede observar gráficamente y se puede discriminar, ¿no? Qué tipo de estructura tengo y qué tipo de estructura puedo analizar. Entonces, aquí tenemos una falla normal, por ejemplo, donde el sigma 1 es vertical, y también aquí en la estereografía, la zona de color blanco es la que me representa, digamos, esta falla, ¿no? Cuyo régimen es distensivo. Entonces, para una falla de rumbo, nuestro esfuerzo vertical es el sigma 2, y básicamente lo que me generan son fallas de rumbo que obedecen a un régimen transformante, y acá su gráfica estereográfica va a ser, digamos, el centro, ¿no? de estas dos regiones, azul y blanco, mientras que el esfuerzo, mientras que las fallas inversas, lo que nos va a generar son, perdón, el esfuerzo compresivo, el régimen compresivo, lo que me va a generar son fallas inversas, donde el sigma 3 es el esfuerzo vertical, y acá nos va a caer en el área sombreada o en el área azul, ¿no? Entonces, esto es visualmente, se relaciona, ¿no? Con el tipo de estructuras y con los regímenes tectónicos. También es bastante importante hablar de la compatibilidad geométrica, lo que nos ayuda también a relacionar estructuras tanto regionales y locales. Algo que he escuchado bastantes veces, es algo típico. Se dice que un campo de esfuerzos compresivos, como el que tenemos aquí, únicamente nos genera fallas inversas, pero sabemos que en la realidad no es así, sino que diferentes estructuras podemos encontrar en un mismo distrito, digamos, en una misma zona de trabajo, y a su vez estas estructuras pueden obedecer también a un mismo campo de esfuerzos. Entonces aquí es donde se ve, ¿no? Este modelo de compatibilidad geométrica. Entonces esto a su vez se relaciona también con el concepto de fractalidad, ¿no? Vamos de estructuras mayores hacia estructuras menores. Ahora vamos a pasar a un caso práctico sobre el análisis microtectónico de la cuenca Arequipa en la región de Tacna para el Jurásico, Mesozoico inferior, digamos, ¿no? Entonces, como todo trabajo geológico, tenemos una metodología bastante marcada, ¿no? Es decir, en geología siempre tendremos este modelo de metodología. En realidad, básicamente vamos a tener una etapa de precampo, donde se va a ver toda la revisión de literatura, compilación bibliográfica, elaboración de mapas fotointerpretados. Vamos a tener una etapa de campo también, que digamos es la parte medular del trabajo geológico que vamos a hacer, creo que en todas las disciplinas. Entonces esto va a constar sobre la toma de datos, en este caso microestructurales, un cartografiado geológico que es indispensable, la elaboración de mapas estructurales de campo, y finalmente, cuando ya se regresa, digamos, de campo a gabinete, vamos a tener una etapa postcampo, ¿no? Donde, aparte del informe que tengamos, vamos a procesar los datos que adquirimos en campo, vamos a digitalizar también los mapas o planos estructurales, y también vamos a realizar una interpretación de resultados, ¿no? Entonces, como les decía, este es el caso práctico de la región de Tacna, donde tenemos un basamento metamórfico del complejo basal de la costa. Tenemos al grupo Cabanillas del Devónico, grupo Ambo. Posteriormente tenemos la formación Chocolate, los volcánicos Chocolate, las plataformas carbonatadas de la formación Pelado, igual unas secuencias de la formación Socosani, que también son básicamente calizas. Y luego tenemos el grupo Yura, ¿no? Que se conforma de la formación Puente, Cachillos, Labra, Gramadal y Gualguani. Eso básicamente, aquí tenemos algunas imágenes de dichos afloramientos,
que se pudieron observar, se pudieron ver en campo y posteriormente plasmarlos, ¿no?, en un mapa. Entonces es importante también medir secciones, es importante tener una buena descripción, ver las estructuras, tomar la mayor cantidad de datos posibles y luego en gabinete ya hacer la selección de estos datos y la interpretación de estos también. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la estación microtectónica en la quebrada Tocuco. Eso queda en cerca Pachía, a hora y media de Tacna más o menos, de Tacna ciudad. Entonces lo que se hace, básicamente, se llega al terreno, se observan las estructuras, se describe todo lo que se pueda medir también, y finalmente eso se plasma, digamos, en un plano estructural, ¿no? En este caso, este es, como les decía, es parte de la información del proyecto GR41A y parte de mi tesis, básicamente. Entonces, para tal objetivo se tomó 38 estaciones microtectónicas, ¿no? El análisis en ese entonces se hizo para todo el Mesozoico. Entonces se hizo tanto para Jurásico, para Cretácico, pero en esta oportunidad solo vamos a enfocarnos en el Jurásico, en las etapas de expansión. Entonces, dentro del contexto estructural, tenemos aquí el análisis y la discusión de los resultados. Básicamente, esta tablita nos representa las medidas que se toman en una estación microtectónica. Tenemos aquí la descripción, ¿no? Qué número de estría es respecto a mi estación, su rumbo, su usamiento. Lo más importante son estos dos elementos, que sería el pitch y la cinemática, ¿no? Son los dos criterios que le da el geólogo en campo. Entonces, ustedes saben que un buen trabajo de campo nos va a representar también un buen trabajo de gabinete, un buen informe, ¿no? Va a ir de la mano. Entonces, para esta estación determinamos, ¿no?, que el movimiento era de una falla normal. Entonces, esto también se representa gráficamente. Para este trabajo, básicamente se usó el software Folking. Es un software libre que nos ayuda a procesar datos estructurales. Entonces, luego que se plotea, disculpen, luego que se plotea estos datos, se pasa a su análisis, ¿no? Donde de cada esfuerzo, esto ya nos arroja básicamente el software, el Folking. Tenemos aquí el esfuerzo principal sigma 1, que es vertical. Si es vertical, entonces hablamos de un régimen distensivo, como vimos hace un momento en la teoría. Entonces, al hablar de un régimen distensivo, y gráficamente esta es la zona blanca, entonces aquí nos está dando una falla normal. Se dan cuenta que todo se relaciona acá. Entonces, si tenemos claro nosotros la teoría, en la práctica lo vamos a entender de manera muy sencilla. Entonces, como les comenté también, básicamente se midió 38 estaciones microtectónicas, ¿no? Entonces aquí está toda la lista de las estaciones, y con estos datos ya se trabajó la interpretación estructural para el Mesozoico de la cuenca Arequipa, ¿no? Para todo este tiempo geológico. Entonces, en esta presentación nos estamos enfocando en el Jurásico. Con todos esos datos, al procesarlos y al interpretarlos, para el Jurásico nosotros tenemos básicamente 3 eventos. El Jurásico inferior a Jurásico medio, aproximadamente hace unos 200 a 170 millones de años. Nosotros tenemos aquí un esfuerzo distensivo de dirección noroeste-sureste, donde se tomó, como pueden ver acá ustedes, se tomó 4 estaciones microtectónicas. Nosotros también tenemos para el Bajoceno Batoniano, también es Jurásico medio ya, entre 170 a 165 millones de años. Ya tenemos una distensión también más o menos norte-sur. Y para el Jurásico superior, hasta inicios, digamos, del Cretácico inferior, entre 165 a 100 millones de años, tenemos una distensión también
casi este-oeste. Entonces esto ya fue una interpretación, digamos, en base a todos los datos, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver ya la interpretación de resultados. Como vimos hace un momento, tenemos un primer evento en el Jurásico inferior a Jurásico medio. Tenemos aquí también los elementos que esto es lo que nos arroja, digamos, el software, el forking. Entonces, donde el sigma 1 es vertical, por ende, tenemos un régimen distensivo de dirección noreste-sureste. Entonces, aquí en la reconstrucción de la paleogeografía de la cuenca Arequipa, básicamente teníamos los volcánicos de la formación Chocolate y la sedimentación aquí de las calizas de la formación Pelado, ¿no? Tenemos también acá un buen sustento que avala, digamos, también los resultados o sí corresponde a los resultados que se obtuvieron. Estudios del doctor Víctor Carlotto, que también es una cuenca Arequipa. Tenemos también acá estudios que se hicieron en la formación Pelado. Entonces, lo importante de este análisis, de esta interpretación, es que la dirección del esfuerzo distensivo nos dio 124.9 grados. Eso lo vamos a ver más adelante, el porqué de la importancia de medir, ¿no?, este esfuerzo, de medir el ángulo de este esfuerzo. Entonces aquí tenemos también un gráfico que nos ayuda a comprender cómo fue en sus inicios la cuenca Arequipa, ¿no? Hubieron esfuerzos distensivos que generaron zonas de apertura. En estas zonas de apertura se depositaron, ¿no?, estas secuencias carbonatadas de la formación Pelado, del Jurásico inferior. Entonces, básicamente, aquí en esta apertura de cuenca teníamos un sistema de fallas normales. Como segundo evento, durante el Jurásico medio, es decir, del Bajoceno al Batoniano, nosotros tenemos ya una distensión más o menos norte-sur, donde el sigma 2 es el sigma vertical y también sigue siendo, ¿no?, sigue siendo fallas normales, digamos, pero ya el régimen es transcurrente. Básicamente, como les decía al inicio, los esfuerzos puros es un poco difícil de encontrarlos en la naturaleza. Lo que vamos a encontrar es transtensión, transpresión y transcurrencia, ¿no?, en este caso. Entonces ya después de la formación Pelado, en el Jurásico inferior, ya para el Bajoceno Batoniano, tenemos aquí, continúa una plataforma carbonatada, las calizas de la formación Socosani. Entonces continúa este sistema de fallas siendo de régimen transcurrente, lo que nos genera sistemas de fallas normales, ¿no? Entonces también tenemos aquí sustento científico, estudios de Vicente en el 82, de Etienne Jaillard también en el 2000, que él habla de un régimen transtensivo para esta época, y también estudios del ingeniero Javier Jacay, que dice que el sistema de fallas Incapuquio, que fueron las que estaban en ese tiempo, seguían funcionando como fallas normales, y lo importante que la dirección del esfuerzo era casi coincidente con una dirección norte-sur, como pueden observar acá. Mientras que para el tercer evento, en el Jurásico superior al Cretácico inferior, como pueden ver, tenemos un sigma 2 también vertical, lo cual nos da que el régimen era transcurrente. Entonces, aquí la cuenca Arequipa seguía en un proceso de extensión donde el régimen era transcurrente y las fallas que se generaban eran fallas normales que nos seguían generando espacios o zonas de apertura. Y para este tiempo ya tenemos aquí la sedimentación del grupo Yura, del conocido grupo Yura, ¿no?, en el sur del Perú. Entonces también nos avala algunos trabajos de Vicente en el 82. También es importante esos estudios donde ven slumps, que son estructuras insedimentarias típicas en la formación Cachillos del grupo Yura. Entonces eso también se ha logrado observar en campo,
lo cual también nos da, nos da mayor credibilidad en los estudios que realizamos. Y el esfuerzo distensivo tiene una dirección de norte 96, casi este-oeste, ¿no? Entonces, como ustedes recuerdan, teníamos primero esta dirección, ¿no? Esta dirección de esfuerzos distensivos, este-oeste, teníamos noroeste-sureste y un cuasi norte-sur. Entonces, esto nos resume la tectónica extensional de la cuenca Arequipa en el Jurásico para la región de Tacna, porque sabemos que la cuenca Arequipa casi llega hasta el norte de Chile, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacemos aquí es si es que existe una rotación de esfuerzos. Esto es un tema todavía para investigar, no ha sido objeto de esta tesis ni objeto de los estudios del proyecto GR41A. Entonces eso dejo a cuestión de cada uno de ustedes, ¿no? Como, como geólogos también que tienen ese bichito, ¿no? Para poder investigar. Bueno, como un plus para el análisis microtectónico es la sísmica, la interpretación tanto de la información sísmica del subsuelo, ¿no? Entonces, nosotros básicamente el área de trabajo estaba entre Pachía y Palca, que son dos provincias acá de la región de Tacna, y la data que teníamos en cuanto a sísmica era del offshore de Tacna, que nos proporcionó Perú Petro. Teníamos 3 líneas sísmicas, básicamente una paralela a nuestro sistema de Farias Incapuquio. Entonces, la distancia que separaba más o menos la información sísmica con la zona de trabajo es entre 100 a 120 kilómetros, pero igual la profundidad de esa información llegaba hasta 4 o 6 kilómetros, entonces sí nos ayudaba a interpretar, digamos, ¿no? Lo que pasaba en superficie también en cuanto a la geología de esta zona de trabajo. Podemos observar acá, esta es la interpretación de las líneas sísmicas del subsuelo. Tenemos depósitos cenozoicos, eoceno-mioceno, posiblemente de la parte inferior del grupo Moquegua. Esto es parte de los trabajos del ingeniero Javier Jacay. Entonces, todas estas estructuras también avalan, ¿no? Avalan que en el Jurásico existió una gran extensión, lo cual fue el inicio o apertura de la conocida cuenca Arequipa. Y también otro plus adicional que se hizo básicamente es el análisis microestructural en secciones delgadas. Entonces el método simplemente era colectar en campo muestras que estén cercanas a falias, a falias geológicas. Entonces era tomar esa muestra y analizarlas en el microscopio, ¿no? Y se encontraba cosas bastante curiosas en realidad. Acá les muestro un modelo, por ejemplo. Tenemos un modelo de dilatación debido, digamos, a un pequeño esfuerzo distensivo, lo que genera una ruptura o separación. Esta es la sección delgada original. Bueno, acá ya se indica más o menos unas flechitas que nos orientan a entender, ¿no? El porqué de la ruptura de este mineral, de esta plagioclasa. Entonces aquí podemos ver ya el modelo trabajado en gabinete, digamos, en Illustrator, se nota, ¿no? Y tenemos también un sustento teórico que avala también lo que podamos observar y lo que podamos describir. Más de esto también encontramos en otras secciones delgadas, algunos splaying conjugado. Hemos tenido también algunas fracturas anastomosadas de tensión, fracturas de tensión, todo esto que obedece a un campo de microestructuras de tensión. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta para el ingeniero, lo pueden hacer a través del chat.
Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, agradecerle, ingeniero, por su participación, por habernos apoyado en esta ponencia, agradecerles a todos los participantes por haber estado presentes el día de hoy. También queríamos comentarles que por un tema estrictamente personal, la charla de geofísica aplicada a las exploraciones, a cargo del ingeniero Francisco Segarra, nos ha pedido de por favor postergarla para el día lunes 27 de julio a las 8, ¿no? Entonces, el día lunes le vamos a enviar un correo a a sus correos electrónicos que los tenemos para volverles a hacerles recordar. Por lo cual el día de mañana ya no tendríamos ninguna charla en vivo, ¿no? Y de acá nos tendríamos que ver el día lunes. Ingeniero Iván, no sé si tiene algunas palabras de despedida para acá todo el equipo que está presenciando la charla. Sí, claro. Bueno, como les decía al inicio, agradecer, ¿no? por su invitación y bueno, al final de mi presentación les dejo también mi correo, mi número telefónico, cualquier duda, consulta que tengan del tema, estaré presto a apoyar, ¿no? De eso se trata, compartir, difundir el conocimiento geológico. Ingeniero, nos pregunta Jorge Cubas a través del chat, además del carácter investigativo, ¿podríamos utilizar el análisis microtectónico en el control de taludes en un open pit? Muchas gracias por la presentación. Sí, definitivamente se puede usar, se puede usar. Básicamente el análisis microtectónico es multiescala. Podemos trabajar de manera regional, de manera distrital o de manera local, que es lo que se hace, digamos, en una mina, ¿no? Entonces sí, sí es posible. Es cuestión de adecuar criterios, nada más. Juan Enrique Álvarez nos pregunta por el foro, ¿en la lámina delgada de la interpretación de rotura es una sola plagioclasa? Sí, básicamente es un mineral de plagioclasa. Como les decía, el análisis microtectónico como tal es el análisis tanto de fallas, de todo tipo de estructuras, fallas, plegamientos, fracturas. Ya, eso es lo principal. Entonces, el plus que se dio en este estudio, en este caso, fue tanto la sísmica y tanto la microscopía. Entonces, en ese sentido, se analizó y se observó algunas estructuras. Como les decía, también para esta tesis se manejó el concepto de fractalidad, ¿no? Entonces, lo que encontramos a escala micro, podemos observar a escala macro. Ese es el principio, básicamente. Jorge Víctor Obregón nos pregunta, gracias por la presentación. Mi consulta es, ¿qué datos principalmente debo considerar y si el gráfico de Angelier es importante en el análisis microestructural? Sí, definitivamente sí es importante, pero como les decía, los datos, en este caso se trabajó con el Folking. El Folking básicamente nos pide como datos de ingreso el rumbo, buzamiento y pitch de una estructura, en este caso de una falla. Lo que nos da el pitch básicamente es un compilado de los datos que nosotros ingresamos y a la interpretación eso es cuestión del geólogo. Francisco Rojas nos pregunta, buenas noches, ¿existen estudios microtectónicos similares en la zona de estudio antes del Jurásico que puedan apoyar a resolver si hubo rotación de bloques? En la zona de estudio hubo algunos trabajos del ingeniero Dante Soberón, pero en ese entonces todavía no estaban publicados, entonces no era válido hacer dichas comparaciones, ¿no? Ni usar esa información. Entonces, básicamente me refiero a que estos estudios fueron realizados casi en paralelo. Wendy Paz nos pregunta, ¿en su experiencia se podría utilizar también datos obtenidos de testificación geofísica? Eh, Básicamente nosotros lo que hemos usado en cuanto a sísmica
ha sido la data proporcionada por Perú Petro, pero geofísica como tal no hemos usado y bueno, no podría darle una respuesta clara, ¿no? Si no hubiera otra pregunta más, John Pachavilca nos pregunta, además del hecho de solo saber el trend y el plunge, ¿en qué más nos puede ayudar a interpretar estos datos? Eh, lo más importante es una reconstrucción paleogeográfica. ¿A qué me refiero con eso? Ver la evolución geológica, en este caso de la cuenca Arequipa, desde los inicios, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener claros los objetivos del estudio. En este caso, por un tema de, digamos, de manejo de programas, se trabajó con Folking, que básicamente te piden estos datos, solo te piden el rumbo, usamiento, el pitch y bueno, lo que el geólogo también da de acuerdo a su criterio, que es la cinemática de la estructura, ¿no? Entonces, con esos datos, simplemente son básicos, claro está, con esos datos se logró realizar la interpretación, ¿no? De acuerdo. Bueno, si no hubiera otra consulta, ingeniero Iván, agradecerles a todos ustedes por su participación y bueno, recordar que los videos de las charlas anteriores ya están en la página web y los pueden volver a revisar. Si tuvieran alguna otra consulta que hacer, también pueden usar los foros. Los ingenieros están dando una vuelta por los foros de vez en cuando y pueden absolver esas preguntas que queden en el aire. Agradecerles nuevamente a todos ustedes, agradecerles al ingeniero Iván y nos veríamos el día lunes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego con todos.